Señoras y señores, habla a continuación el expresidente de la República, doctor Raúl Alfonsín. Del coronel Suárez y de la sexta sección electoral. Hace ya tiempo que venimos recorriendo el país y hoy llegamos acá con la misma actitud que lo hemos hecho en todas las oportunidades anteriores. Venimos con humildad y con gratitud. Venimos con humildad porque conocemos perfectamente que estamos transitando una época, un tiempo complejo que por diversas circunstancias ha producido un cierto descrédito de la política y de los políticos. Yo creo que, como decíamos esta tarde en la conferencia de prensa, frente a preguntas concretas sobre el tema, este desmerecimiento de los políticos en general es lógico. Sucede en todos los países democráticos, claro está, que sufren una crisis económica. ¿A quién le va a imputar la primera responsabilidad cualquier mujer o cualquier hombre frente a un problema que no se resuelve, sino a los gobernantes, es decir, a los políticos? Si el problema que no tiene solución es municipal, será a los concejales o al intendente. Si es provincial, a los legisladores de la provincia o al gobernador. Si es nacional, a nosotros, los dirigentes nacionales, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente. Entonces esto hay que mirarlo como algo lógico. Pero lamentablemente en nuestro país hay además otra causa que genera este desmérito. Desgraciadamente en la Argentina hay todavía bolsones autoritarios que utilizan con oportunidad, con oportunismo, mejor dicho, las circunstancias de la crisis para dejar caer su prédica antidemocrática ante la sociedad. Y desgraciadamente, muchas veces, esa prédica se vuelca a través de audiciones financiadas por el Estado. Y esto es muy grave, porque según encuestas que han aparecido en algún diario importante de Buenos Aires, habría ya en la Argentina, frente a tanta frustración, alrededor de un 20% de compatriotas que estarían dispuestos a aceptar gobiernos autoritarios. En Europa, cuando sucede algo parecido, pero llegando a niveles del 5%, del 6 o del 7%, se considera que este es un peligro gravísimo y se reclama de los políticos y de los gobiernos una acción tendiente a esclarecer todo lo que significa la democracia con el propósito de aventar y alejar cualquier posibilidad de una actitud de la sociedad que pudiera ser regresiva y llevarlas a dictaduras. De modo que yo creo que resulta importantísimo transmitir nuestra palabra y venimos con gratitud, además de con humildad, porque cada una y cada uno de los que está acá no ha escuchado el canto de sirena de quienes le dicen que es posible lograr alguna solución sobre la base de hipotecar la libertad. Ninguno ha dado vuelta la cabeza hacia atrás para pensar en algún líder mesiánico que venga a solucionar problema alguno sobre la base de quitarnos nuestras instituciones, nuestra democracia.
Y hemos venido haciéndolo de esta manera por todo el país, porque me parece que resulta absolutamente necesario que se escuchen todas las campanas y sobre todo que se procure analizar en profundidad la realidad que estamos viviendo. Ustedes saben perfectamente que hay interesados en que no se conozca en definitiva qué es lo que pasa. Y muchos, sin duda, no atinan a entender en definitiva, en esencia, qué es lo que estamos discutiendo los argentinos. En definitiva, los argentinos estamos discutiendo qué modernización queremos y qué tipo de modernización deseamos llevar adelante. Más que eso, ¿quién paga el precio de la modernización? Ustedes saben que lo que en realidad está ocurriendo en la Argentina es que estamos discutiendo una concepción del Estado, que es también una concepción ética y que se traduce desde luego en una concepción económica y social. Pero esto no aparece con la claridad necesaria, porque hay muchos comunicadores sociales interesados en pasarle el esfumino a esta realidad, opacarla, quitarle transparencia, y también hay mucha complacencia en medios masivos de difusión que a veces dificultan la llegada de nuestro mensaje, lo tergiversan o lo silencian. Entonces es el tiempo de multiplicar nuestro esfuerzo, de recorrer el país y de pedirle también a quienes nos escuchan, si se convencen de la corrección de nuestra posición, que sean voceros de la misma, con el propósito de terminar con ese hándicap grande que estamos dando a quienes gozan de todos los medios de difusión. Nosotros habíamos realizado una verdadera epopeya en el cono sur de nuestro continente, que a veces no la tenemos en cuenta y merece la pena señalarlo. En 10 años hemos cambiado el mapa político de la región y lo hemos hecho en condiciones en que los teóricos de la política, muchos politólogos, sostienen que es imposible recuperar la democracia o conservar la democracia, porque afirman que por debajo de cierto nivel de bienestar no tiene viabilidad. Y nosotros, en Sudamérica por lo menos, hemos hecho la democracia en la marginación que sufrimos en el comercio exterior, en la pobreza extrema, en la miseria, en la marginalidad. Y hoy, democracia en Argentina, y quizás hay un flujo también de la democracia recuperada en nuestro país, democracia en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, Chile. A mí me gusta recordar, como haciendo un paréntesis, lo que significó la extraordinaria fiesta de la recuperación democrática en Chile. La fiesta popular se hacía en un estadio que era precisamente el estadio donde habían sido torturados y muertos muchos luchadores de la democracia. Yo entraba desprevenidamente porque no imaginaba que anunciaban por altoparlantes la llegada de algunos de los invitados. Ya habíamos dejado de ser presidente de la nación, que habían tenido la gentileza de invitarme a un lugar preferencial. Y cuando entro de pronto desde los 4 costados del estadio, una enorme ovación saludó mi presencia. Y yo supe enseguida, y por eso me gusta transmitirlo, que no estaban ovacionando a Raúl Alfonsín, sino al presidente de los argentinos democráticos que terminaron con la posibilidad de la guerra con el país. Yo creo que con esfuerzo extraordinario hicimos entonces todo esto.
Pero claro que el hecho de haber hecho la democratización en el marco de una crisis trae consecuencias, algunas muy claras, muy obvias, muy conocidas. Por ejemplo, todos los países que gobernamos, todos los gobiernos que gobernamos la transición en cada uno de nuestros países, perdimos la elección. Y está bien que la hayamos perdido, porque la gente pobrecita creyó que recuperada la democracia iba a tener soluciones para todos sus problemas. Y la crisis dijo que no podía ser. Pero no retrocedieron en busca del autoritarismo, no hubo regresión. Simplemente cambiaron la preferencia hacia otro partido político. De todos modos, la democracia siguió adelante. Y quienes advirtieron antes que nada esta voluntad inclaudicable de los pueblos de vivir en democracia, desgraciadamente no siempre fueron los partidos políticos, sino que a mi criterio por lo menos se adelantaron sectores corporativos y entre ellos muy particularmente a algunos representantes del más crudo poder económico. Al comprenderlo cambiaron su actitud, supieron de pronto que no estaban en condiciones de defender sus intereses legítimos o ilegítimos en gobiernos militares y se lanzaron a la acción política, a la actividad política, desembosadamente, muy claramente. Desde luego que parece un paso positivo y lo es. En vez de golpear las puertas de los cuarteles, estuvieron en las campañas electorales. Llegaron a concretar candidaturas muy importantes, quizás tuvieron mucho que ver en la consagración de algunos presidentes. Y esto no parece malo, pero lo que ocurre también es que en realidad la novedad es que aparece un nuevo protagonista político, aparece un nuevo protagonista en el escenario político, con mucho más fuerza que los partidos, con mucho más bienes para llegar a la opinión pública que lo que pueden utilizar los partidos políticos, y sobre todo con una técnica conocida, con mucha bibliografía que nos habla sobre todo en los Estados Unidos de las características de la democracia elitista y con la técnica de la nueva derecha. Ya no se trata como antes en el fascismo de movilizar a las masas con consignas estridentes. Por el contrario, lo que se busca es que no haya participación, que haya apatía, que nadie se meta. Y esta apatía se procura a través de la desinformación, y la desinformación a su vez a través muchas veces del abarrotamiento de la información secundaria. De modo que el pueblo no tenga la posibilidad de participar racionalmente para decir su palabra y hacer sentir su voz y su presión frente a los grandes problemas que deben ocupar a una nación en los más diversos aspectos de su quehacer. Se trata de que unos pocos puedan tener la posibilidad de realizar esa participación racional, mientras que al pueblo a lo sumo se le deja la posibilidad de participar, si quiere, en alguna comisión de corso para carnaval. Esta es la técnica, y esto es en cierto modo lo que está ocurriendo. Impulsan una determinada política. Es la política neoconservadora, que, como les decía, no es simplemente una concepción económica. Viene de diversas escuelas económicas que hoy están de moda y que proclaman la necesidad primera de terminar con los proyectos sociales porque estos resultan inconvenientes para el desarrollo o para el crecimiento de determinada economía. Se aplicó, como ustedes recuerdan, luego del fracaso de algunos gobiernos laboristas y aún conservadores en Gran Bretaña por primera vez por la señora Thatcher. Y luego se aplicó también y se sigue aplicando en los Estados Unidos luego de los problemas que surgieron para la administración demócrata desde la presidencia del señor Reagan.
Y la aplicación de esta política ha hecho el milagro, a mi criterio, en los Estados Unidos, de que el país más rico de la Tierra tenga un 20% más o menos de marginalidad. Es, como les digo, y espero que tengan en cuenta, es una concepción del Estado, un Estado desertor, propio de una sociedad insolidaria. Es un Estado que debe no solo achicarse, sino prácticamente desaparecer frente al mercado. No voy a venir yo aquí a proponerles que hay que atropellar el mercado. Desde luego que sabemos perfectamente cómo les ha ido a los países que han atropellado el mercado. Pero lo que no puede hacer el Estado es abandonar un rol fundamental en la regulación del mercado. Porque hay monopolios y hay oligopolios, y particularmente en la Argentina muchísimo oligopolio que lesiona al mercado, que lo desdibuja, que lo deforma. Entonces tiene que estar el accionar del Estado. No puede tampoco el Estado abandonar su rol redistribuidor. En ningún país deja de hacerlo, porque el mercado por naturaleza aumenta la brecha entre ricos y pobres. El mercado no construye escuelas, no construye hospitales y tampoco puede dejar de ejercer su rol vinculado al desarrollo, al crecimiento de la economía, porque el mercado no va a elegir la zona que corresponde, la zona económica me refiero, la producción, para convertirla en motor para el desarrollo o el crecimiento de la economía. No elige estrategias, no define la posibilidad de integrar América Latina, ni de dar respuestas distintas a las que hemos dado permanentemente frente a la marginación que sufrimos en el comercio exterior, en este orden económico internacional tan injusto que padecemos. Y esto es lo que se pretende que se cambie. La desaparición de los proyectos sociales y, desde luego, prácticamente la deserción del Estado. Nosotros estamos ahora y estuvimos antes en otra concepción. Nosotros creemos que el Estado tiene que trabajar para el bienestar del pueblo. Nosotros pensamos que tiene que ocuparse de problemas, por ejemplo, como los que hacen al empleo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la previsión social. Esto es lo que habíamos dicho siempre. Esta es la posición del radicalismo, porque el radicalismo tiene una posición que surge de una filosofía que llamamos antropocéntrica, una filosofía que por encima de todo considera que el hombre es el constructor de la historia, es el destinatario de todos nuestros esfuerzos, está por encima del Estado. Somos kantianos a través de Irigoyen por vía de Krause, no somos hegelianos. Y desde luego entonces que esta filosofía nos obliga a mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más desprotegidos, desde el punto de vista de los que menos tienen, para procurar en todos los casos trabajar por la igualdad de oportunidades, conociendo que hay desigualdades naturales, de físicas, por ejemplo, o de inteligencia, y también hay desigualdades sociales, de estatus, de ingresos y de riquezas, y que hay que procurar al mismo tiempo una general participación de todos los sectores para afianzar en serio y cabalmente la democracia. Nosotros por eso decíamos en la campaña, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, porque cuando hablamos del hombre no estamos refiriéndonos exclusivamente a su espíritu, sino que también nos referimos al hombre concreto, de carne y hueso, con sus apetencias, sus altruismos, sus egoísmos, sus necesidades, en definitiva. Y aún en el marco de una penuria económica tan seria y tan fuerte como la que nos tocó sufrir, procuramos en todo momento concretar esto que habíamos señalado,
en la campaña electoral. Con la democracia se come, dijimos, y ustedes recuerdan, lo ha dicho muy bien Ricardo, cómo pusimos en marcha un programa alimentario nacional que fue mirado con admiración por los diversos organismos internacionales que vinieron a ver qué era lo que hacíamos, ya que los gastos administrativos eran inferiores al 10% y nos permitía dar alimento complementario a 5 millones de compatriotas. Pusimos en marcha también los comedores escolares, los comedores infantiles. Disminuyó ostensiblemente la mortalidad y la desnutrición infantil. Con la democracia se educa, también dijimos, y en el marco de esa penuria tremenda, fuimos el gobierno en la historia argentina que más profesores designó en la enseñanza secundaria y en la enseñanza universitaria. Y también fuimos el gobierno que más construcciones universitarias hizo en toda la historia argentina. Pero además pusimos en marcha el plan de alfabetización, el plan ABC para dar útiles y libros escolares a los niños de los sectores más desprotegidos. Y también habíamos dicho con la democracia se cura. De entrada nomás enviamos al Congreso de la Nación el seguro de salud y lamentablemente tardaron 4 años o más en sacarlo porque estábamos sufriendo en definitiva, estábamos sufriendo una oposición que basaba la intención de recuperar el poder en el fracaso del gobierno, desde luego inescrupulosamente. Pero además el fondo de medicamentos y además los hospitales que tenían lo necesario para curar a los enfermos que allí llegaban. Esto era entonces un gobierno que en el marco de la crisis, con errores, con equivocaciones, con todo lo que significaba no tener un solo flanco cubierto en la recuperación democrática que teníamos que enfrentar, era lo que buscaba un gobierno basado en esta concepción filosófica fundamental que es la que divide en definitiva a los gobiernos del mundo. Frente a la deserción, frente a la política neoconservadora, una política basada, como siempre lo ha hecho el radicalismo, en la necesidad de atender a los problemas de los sectores más desprotegidos. Y bien, llega este gobierno y ¿qué hace? Pone en marcha esta política y lo hace sin duda ninguna con mayor insensibilidad de lo que lo hizo el gobierno de Gran Bretaña, con más dureza de lo que lo hizo y lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, con actitudes que yo me atrevo a calificar de inhumanas. De inmediato suspendió, porque así lo decía la escuela de Chicago y otras escuelas que acompañan este pensamiento, absolutamente todos los proyectos sociales. A nosotros nos dicen ideologizados, sostienen y nos dicen como un insulto, incluso como si fuera algo tremendo, que somos socialdemócratas. Desde siempre los radicales hemos hablado de la necesidad de otorgar también derechos sociales frente a los derechos esenciales del hombre, o conjuntamente considerándolos también como derechos esenciales del hombre. Pero yo afirmo que los ideologizados son ellos, porque ninguno de estos proyectos sociales que fueron suprimidos, ninguno de ellos significaba un inconveniente serio para la aplicación de ningún problema, de ninguna política económica de austeridad, para ningún ajuste, porque nosotros no tenemos que ir a comprar afuera nuestros alimentos, los tenemos acá, y si hay algo que podríamos hacer los argentinos sin esfuerzo, es evitar que hubiera sectores con hambre, que padecieran hambre, que es el flagelo más importante de cualquier pueblo. ¿Y qué fue entonces lo que sufrimos? Sufrimos, en primer lugar, como les decía, la desaparición del Programa Alimentario Nacional, eliminado. Y se lo pretende cambiar por ese mamarracho de bono solidario que todavía nadie sabe los fondos a dónde han ido a parar. Inmediatamente
desaparecen los comedores escolares en casi todas partes, todos, creo yo, los comedores infantiles. También de inmediato el fondo de medicamentos. Se suprime el programa de alfabetización. ¿Qué le importa a la derecha si el pueblo sabe leer, escribir o no? Y se suprime también el plan ABC, que, como les decía, le da útiles escolares a los niños de los hogares más desprotegidos. Pero además de todo esto, no se reglamenta el seguro de salud como corresponde, seguramente para que alguno pueda seguir diciendo que es posible enriquecerse sin trabajar en la Argentina. Y de todas maneras, también además se suprime la Secretaría de Desarrollo Cooperativo. Nosotros habíamos multiplicado por 2 las cooperativas en nuestro país, se las suprime. ¿Cómo iba a tener una multinacional al lado, una Secretaría de Desarrollo Cooperativo? Se suprime la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, indispensable para la atención de la niñez desamparada. Se suprime la Secretaría de Desarrollo Regional. ¿Qué les importa si están allí parados en el puerto mirando hacia afuera para ver de dónde le viene la orden de espaldas al interior de la República? De modo que esto es lo que estamos viviendo nosotros. No es cierto que sea un problema de liberalismo frente al intervencionismo, porque la variable de ajuste sigue siendo la misma, pero las políticas han cambiado. Aquí salimos de una posición liberal a ultranza y se va a una posición donde evidentemente hay una fuerte injerencia del Estado, hasta el punto de que se llega a fijar del cambio libre, a fijar una paridad cambiaria, nada menos que por ley, lo que es algo insólito que yo no conozco que haya sucedido nunca en ningún país de la tierra. Pero lo que sí es cierto es que la variable de ajuste sigue siendo el salario y los saberes jubilatorios. Se dice que hay que disminuir el déficit y que hay que disminuir el gasto público. Yo creo que es bastante rígido el gasto público, pero lo cierto es que lo disminuyeron. Pero en realidad no lo disminuyeron, lo reprimieron. Porque han actuado como si yo le dijera a mi mujer: este mes vamos a tener que gastar menos porque los ingresos son menores, y al fin de mes, muy contenta, me dice que sí, que ha logrado ahorrar. Pero qué maravilla, ¿qué has hecho? Muy sencillo, no le he pagado al almacenero, al carnicero, ni he pagado la luz. Ese es, en definitiva, la disminución del gasto que se está haciendo, porque no se les paga a los proveedores, no se les paga a los contratistas, y además se le está pagando a los trabajadores públicos el 50% de lo que debieran pagar. De modo que esto sigue siendo la variable de ajuste. Ahora se les dice que se les congela hasta fin de mes, hasta fin de año los salarios. Y con los saberes jubilatorios pasa algo peor. Pasa algo peor aún. Porque nosotros, ustedes recuerdan, recibimos un sistema en crisis, absolutamente en crisis. Y tuvimos que reimplantar primero el aporte patronal para aumentar los recursos de la caja y después aplicar impuestos antipatiquísimos, como lo recordarán también: impuesto al teléfono, impuesto a los combustibles, impuesto al gas, con el propósito de ir logrando superar ese problema. Y lo logramos en buena medida. Comenzamos a pagar la deuda atrasada desde el año 1979 y además logramos que el 75% de los jubilados estuvieran por encima de los mínimos jubilatorios. Y además logramos que funcionara PAMI en esas circunstancias de crisis tremenda. Tenían descuentos los jubilados en PAMI del orden de... llegaba hasta el 80 y el 70%, pero los mínimos eran el 50%. Y además establecimos políticas tendientes a dar satisfacción elemental a la clase pasiva. No se pagaban en determinados horarios los boletos de ferrocarril ni los subterráneos en Buenos Aires. Había disminuciones en las cuentas de luz y en las cuentas de gas para los jubilados, incluso para los teléfonos también. Y esto desapareció. Hoy el impuesto al teléfono
se sigue cobrando, pero está en la tarifa, no está más ya en los fondos de las cajas de previsión. Y así se está desquiciando el sistema absolutamente. No tiene fondos, se quedó además sin contar con los anticipos del Banco Central que permitía pagar en los últimos días del mes anterior los haberes jubilatorios. Se está pagando alrededor del 10 o el 12 del mes siguiente. Y esto nada más que por ideología, porque esto no es grave inconveniente para el manejo del Banco Central. Pero además los remedios del PAMI tienen a lo sumo una participación del 30%, no ya del 50, ni del 70, ni del 80, es el 30%. Y se dice que se congelan también los haberes jubilatorios, que son mucho menores, los mínimos de lo que teníamos nosotros en valores constantes. Y yo sé que hay viejos que se están dejando morir para no ser una carga para la familia, para no seguir siendo una carga en la compra de los medicamentos. De manera que estamos frente realmente a una insensibilidad total. Nosotros habíamos logrado aumentar, aún en el marco de la crisis, todo lo que significaba coparticipación a las provincias. Hoy es un desastre las provincias, yo las he recorrido a todas, es un desquicio total, es una angustia permanente y desde luego que hay culpas concurrentes, pero se lo mira con una insensibilidad total. Y cuando uno observa a un asesor del ministro de Economía que dice, bueno, tendrán que vender activos, yo me pregunto, ¿qué activo va a vender Santiago del Estero? ¿Qué activo va a vender estas provincias del interior empobrecidas cada vez más, como si estuvieran transitando un camino de decadencia? Pero no importa porque la ideología es la que hay que seguir. De modo que también aquí tenemos que tener la responsabilidad de procurar un cambio de rumbo, utilizando la única arma que nosotros tenemos, no hay otra, porque estamos frente a un gobierno que está legitimado por el voto popular y hay que hacerlo cambiar con el voto popular, no hay otra posibilidad. Porque lo grave es que estas tensiones sociales que se pueden originar pueden traer otro tipo de problemas, que de hecho ya se están como prefigurando en el escenario argentino. Y para reprimir ese tipo de problemas es que hay ya señales de autoritarismo que son serias, que son graves y que también tenemos que interpretar y entender como corresponde. Nosotros decimos que hemos consolidado la democracia, pero que nadie fuera a suponer, que nadie pueda pensar de que esto es absolutamente definitivo si no la acunamos, si no la cuidamos, si no nos comprometemos. Es una sociedad extraordinaria la que estamos construyendo. Hay nuevos valores, hay una nueva constelación de valores que nos ayudarán sin duda ninguna, pero a través de nuestro compromiso, si no, no. Nosotros recibimos el gobierno con una sociedad especial capsulada, cada una en su interioridad, en su intimidad, en su privacidad, porque se sentía miedo, había miedo, y entonces lo exterior aparecía como amenazante. Y cuando una sociedad se capsula es difícil que aparezcan las actitudes altruistas, pero a impulso de la libertad surgió este nuevo valor, estos nuevos valores surgieron. Hubo una sociedad más disponible para la tolerancia, para la convivencia, para el compromiso democrático, para el diálogo, para la construcción conjunta. Parecía Argentina año verde algunas cosas. Yo como presidente iba a recorrer distintas provincias, gobernadas por diversos partidos políticos, y debajo del palco, una al lado de otra,
saludándose y sin agredirse las distintas corrientes de los partidos políticos. Claro, cada uno con sus pancartas, sus estribillos, sus banderas, sus cantos, pero todas respetando al presidente de la nación. También aquí no, porque el mundo puede suponer que es correcto elegir 5 ministros del Tribunal Supremo de un solo color político. Y siguió después con los avances sobre el poder legislativo y cierta campaña de desprestigio general a los cuerpos colegiados. Se pretendía gobernar por decreto y después se produce el cierre de las causas a los que se habían amotinado durante nuestro gobierno y el indulto a los que se habían pretendido tomar Aeroparque, condenados ya. ¿Qué es esto? ¿Cómo íbamos a suponer que un presidente elegido por el pueblo no iba a seguir la misma política en defensa de las instituciones? No se habían amotinado contra nuestro gobierno, sino contra las instituciones de la nación. Y no solo eso, sino que se les brindó la posibilidad de difundir esta prédica deleteria, antidemocrática, en medios masivos de difusión a un conjunto de hombres, algunos de los cuales sin duda ninguna, si fueran juzgados por cualquier junta médica, serían declarados locos de atar acá en el país o en cualquier país de la tierra. ¿Y qué es esto además del indulto a los jefes militares? Nosotros habíamos hecho los juicios no por revancha, ni por venganza, sino porque consideramos absolutamente necesario demostrar que no había impunidad en la Argentina para interrumpir un proceso largo de proclividad a la violencia y a la acción directa. ¿Y qué es esto de que se pueda decir por un ex ministro del Trabajo que la autonomía sindical no importa porque total los trabajadores son de Menem? ¿Qué van a hacer de Menem? Son de esos mismos y tienen sus responsabilidades con su familia, con sus hijos. Nosotros aguantamos a pie firme 14 huelgas generales y no intervinimos un solo sindicato en el país, porque había que estar al servicio de la Constitución Nacional y en el resguardo de la ley, porque es allí donde nos juntamos todos los argentinos, por encima de nuestras discrepancias, en el respeto a la ley, que tiene que empezar por respetar el gobernante. ¿Qué es esto que está ocurriendo con los controles de la República? ¿Qué es esta corrupción generalizada que nos está terminando con la sorpresa o la magnitud de la sorpresa? Ya parece que se estuviera haciendo todo posible en la Argentina y el mal ejemplo viene de arriba, porque cómo no se quiere que haya corrupción abajo si se ha aniquilado la posibilidad de los controles republicanos, si se ha desquiciado el Tribunal de Cuentas, que ejerce un poder delegado por el Congreso de la Nación, cuando se le pide la renuncia a 4 de los 5 miembros de ese tribunal, y a los que no renuncia se los releva ilegítimamente. ¿Qué es esto de que cuando el fiscal de investigaciones administrativas cita a 2 ministros a declarar, sea relevado también de inmediato? Son controles esenciales. Entonces, sobre estas cosas no podemos hacernos los distraídos nosotros. No tenemos derecho a hacernos los distraídos. A mí a veces me critican porque levanto el tono. Yo levanto el tono, es cierto, frente a problemas fundamentales de esta naturaleza, pero estoy realizando una oposición leal, firme pero leal. Jamás, porque sabemos lo que le ha costado al pueblo, incurriremos en el error de hacer una oposición de tipo obstruccionista o destructivo. Algunos me dicen, y algunos amigos, porque quieren protegerme, que no hable tanto, que me expongo demasiado.
Y yo les pregunto, frente a las imputaciones difamatorias que nos hicieron, si yo no hablaba, ¿cómo iba a hablar el muchacho de franja morada en la universidad, o el legislador provincial, o el diputado de la nación, que podían tapar la boca? Diciéndole simplemente que estaba escondido abajo de la cama el presidente al que habían defendido. Entre toda esta campaña que hace que nos permite percibir signos autoritarios, está precisamente la difamación. Ahí ha sacado hace poco una solicitada nazi, alguien que se dice que es de las 62 organizaciones. Yo creía que las 62 organizaciones estaban para defender los intereses de los trabajadores, pero parece que están precisamente en estos momentos ubicadas para atacar a quienes defienden la posición de los trabajadores. Nosotros hemos sido sinceros y francos y levantamos nuestra voz cuando fue necesario frente a tanta complacencia para que se escuchara, porque pensábamos que no era cierto. Lo que algunos de ustedes sin duda han pensado muchas veces, tanto era el manipuleo de la opinión pública que se ponía en marcha. Pensábamos que no era cierto, que estábamos mal, pero íbamos bien. Y decíamos nuestra voz para señalar, estamos mal y estamos peor. Y esto es lo que tenemos que decirnos nosotros mismos. ¿De qué manera vamos a preservar la democracia que hemos recuperado? ¿Cómo vamos a luchar? Porque se trata de una lucha de todos y de un compromiso de todos para afianzar la democracia en la Argentina. Hemos probado de todo para resolver nuestros problemas. Por allí se dijo que era la demagogia de los partidos políticos lo que impedía la solución de los problemas económicos en el país, y se probó la dictadura, y no fue solo un desastre en el campo de los derechos humanos, fue también un desastre económico, ustedes lo vivieron. Fue la época en que se adquirió esta fabulosa deuda externa, fue la época en que se estatizó la deuda externa, fue la época en que se rompió el aparato productivo de la nación. Después llegamos nosotros, llamamos a una convergencia entre todos. Estábamos persuadidos de que era indispensable para resolver los problemas de la crisis encontrar fórmulas de concertación. Lo decíamos desde la campaña, cuando incitábamos a todos a buscar los comunes denominadores que permitieran que un pueblo fuera realmente una nación en pos de objetivos comunes. No se nos hizo caso, nadie asumió la crisis. Todo lo malo que ocurría en el país se imputaba a error, equivocación o aún perversidad del gobierno. Y quedó también demostrado que un partido político en su soledad no puede dar respuestas a los problemas estructurales de la Argentina. Después vino este gobierno, hizo el primer ensayo semicorporativo, entregándole a una multinacional el manejo de la economía y fracasó. Y luego hace esta otra alianza con la derecha, mucho más firme, más filosófica, y yo creo que también va al fracaso. Y entonces, si la dictadura no sirvió, si un partido solo no pudo, y si todos estos ensayos no sirven, ¿por qué no probamos de una vez por todas lo único que falta probar a los argentinos? ¿Por qué no probamos la unidad nacional y la unión de los partidos políticos populares para defender los intereses de la nación? Yo sé lo que el presidente pensó, o lo que el gobierno pensó, seguramente pensó, y vio cómo nos abuchaban en la sociedad rural, cómo nos arrinconaba la banca acreedora, cómo nos daban la espalda importantes sectores empresarios, y dijo: a mí esto no me pasa, y en vez de pelear, se entregó, y son ellos los que gobiernan ahora. No puede ser. Y se equivocan tremendamente, porque a nosotros nos abucharon en la rural, nos dieron la espalda a importantes sectores empresarios y nos arrinconó la banca acreedora, porque antes nos había abandonado el justicialismo,
había abandonado la causa del pueblo y por ambición de recuperar el poder se había subido a la carroza de los triunfadores que en el campo económico desarrollaban lo que querían en contra de los intereses del pueblo argentino. Y esto no lo va a hacer jamás la Unión Cívica Radical, porque está ahora no solamente frente a una elección, sino frente a una convocatoria. Hace muchos años supimos construir el 5 de abril y ahora tenemos que saber construir el 8 de septiembre. Desde luego que es importante consagrar nuestro candidato a gobernador. Yo no tengo duda, será Pugliese el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero además hay que lograr un cambio de rumbos. Hay que lograr un cambio de rumbos en el gobierno. Tenemos que consagrar los diputados necesarios para que el gobierno advierta que por este camino no debe seguir. Y eso es esta convocatoria, que no tiene un destinatario político determinado y que no excluye al justicialismo, al hombre del justicialismo. Porque yo me pregunto cuántos justicialistas han votado a este gobierno para que haga lo que está haciendo en estos momentos. Tenemos que decirle, el pueblo argentino tiene que decirle, por ese camino no, por ese camino vamos mal, estamos al borde del precipicio y ustedes nos quieren hacer dar un paso al frente. Tenemos que cambiar el rumbo, vamos como lanzados con una locomotora a 200 kilómetros por hora rumbo al precipicio. Y sucede que nadie atina a parar esta locomotora, porque parece que ha llegado a tener el valor fundamental, la intuición del presidente, y no es por este camino. Tenemos que encontrar otras formas, otras maneras de salir adelante. Tenemos que construir entonces ese 8 de septiembre, no para pegarle una cachetada cuando ganemos al gobierno, sino para tenderle la mano e insistir hasta que nos escuchen que tiene que romper la alianza con la derecha y sumarse a las voluntades populares. Si las ratas abandonan el barco, que no se sienta solo, allá estará la Unión Cívica Radical para defender las instituciones de la nación. Este es el tiempo que estamos viviendo, tiempos duros, tiempos de frustraciones, de aciertos y de errores que nos ha tocado vivir a todos. Nosotros no olvidamos tampoco nuestro dolor en la oportunidad que tuvimos que decidir adelantar la entrega del poder. Pero sabemos que lo hicimos como una decisión patriótica. Cuando perdimos las elecciones, quisimos concertar la entrega ordenada del país en la fecha determinada. Llamamos al justicialismo con el propósito de concertar un plan que permitiera definir las distintas variables económicas con criterios de prudencia. Se había dicho demasiada cosa imprudente, se había dificultado demasiado la posibilidad de manejar las distintas variables económicas a través de lo que fue una campaña electoral irresponsable que hablaba al mismo tiempo del salariazo, de la baja de los impuestos y del no aumento de las tarifas. Se había dicho que el dólar no tenía que estar alto, sino recontra alto, y los exportadores no liquidaban las divisas. Se había dicho que iba a haber un blanqueo impositivo y entonces algunos no pagaban los impuestos. Se había dicho que iba a haber congelación de precios y todos a tomar el colchón suficiente para que la medida no los tomara desprevenidos. Se había dicho que se iba a nacionalizar la banca y más corrida hacia el dólar todavía. De modo que era imprescindible encontrar una solución concertada, pero la respuesta fue negativa. Y no solo fue negativa. La respuesta fue el pedido
de todos los partidos políticos que integraron el Frejupo, sin excepción, desde luego del Partido Justicialista, la respuesta fue el pedido de la entrega inmediata del poder. La CGT pidió la entrega inmediata del poder. En cada legislatura provincial las bancadas justicialistas presentaban proyectos de declaración pidiendo la entrega inmediata del poder. Se preparaba un día de paro general en Rosario por patrones y por trabajadores pidiendo la entrega inmediata del poder. Se preparaba una marcha sobre Plaza de Mayo pidiendo la entrega inmediata del poder, y el propio presidente decía: yo estoy listo, estoy preparado. Hace falta un gesto del presidente, el pueblo se puede cansar. Entonces llamamos a nuestros colaboradores y a los dirigentes más importantes del partido y le dijimos que frente a estas dificultades que teníamos y al pedido reiterado de anticipación de la entrega del gobierno, puesto que la Constitución tan vieja establecía un periodo demasiado grande entre la elección y la entrega del poder, mi criterio era que ya habíamos obtenido el objetivo más grande que nos habíamos fijado, que era el de entregar el poder a otro presidente elegido por el pueblo, y que debíamos evitar que para adelante nuestro pueblo tuviera incertidumbres en el campo económico que podían generar riesgos para la democracia, y que debíamos aceptar este requerimiento que se nos formulaba por parte de los triunfadores para adelantar la entrega del poder, y así lo hicimos. Por eso es que por lo menos es una impostura política grave decir que le tiramos un gobierno a la cara que ellos habían pedido de todas las maneras posibles. Pero además yo les quiero decir a los muchachos más jóvenes que están acá, a los que yo sé que acompañaron mi dolor con su dolor, que esto que hoy parece una frustración, será mañana en realidad un galardón más de la Unión Cívica Radical. Vivimos pues un tiempo complejo, queridos amigas, queridos amigos de Coronel Suárez. Nadie tiene derecho a sentirse fuera de todo esto. Fuera de todo esto. Todos tenemos responsabilidades y que se aumentan, que se potencian cuando vemos que a veces la palabra ha dejado de tener el sentido de antes. Necesitamos que los mejores, que las mejores, se constituyan en voceros de este pensamiento. Necesitamos ser responsables. Está seguramente en estos tiempos definiéndose un tiempo largo que abarcará nuestras vidas y las de nuestros hijos. Acompañemos con nuestro esfuerzo este rumbo que ha tomado el mundo. Es un rumbo nuevo, una cosa nueva. Se han producido cambios importantísimos que desde luego no van a ser lineales en el avance. Habrá retrocesos, habrá zigzagueos, pero en definitiva es el hombre que lucha en cualquier parte donde está para obtener aquello que siente que le falta para ser respetado en su dignidad de hombre. Qué notable, el muro de Berlín no fue derribado por cañones ni por misiles, sino por la gente que estaba luchando por sus libertades, por sus derechos. Qué notable. Parecía imposible hace 3 años y allí están hoy, en el marco de confusiones tremendas y con problemas que todavía no se resuelven y con el riesgo de regresiones, pero se está marchando a fuerza de la voluntad de los pueblos de hacerse respetar en su dignidad. Hoy nos parece a nosotros casi imposible obtener lo que aquí nos falta para ser respetados en nuestra dignidad, que es una sociedad más justa y más igualitaria. Pero en la medida de la defensa de nuestra democracia lo vamos a lograr, y no en tanto tiempo, porque tenemos autoridad moral para ir a los países del norte, a las democracias ricas, a decirles que no nos alcanza el aplauso que nos brindan cuando ingresamos al club de la civilización. Y podremos ir a decirles a los gobiernos socialistas
del mundo, que ellos saben perfectamente que no se es fiel al ideario socialista cuando se pretende otorgar derechos sociales en el marco de unas fronteras a través de la explotación que se realiza de otros pueblos. Y podemos ir a decirle seguramente a los gobernantes demócratas cristianos que no vemos en su gestión ese principio de justicia universal que alimentaron los primeros cristianos desde aquel tiempo hasta acá. Y podemos ir a decirles a los gobiernos liberales que no es cierto que lo que hacen en economía esté consustanciado con la filosofía que pretenden hacernos creer que debemos imponer nosotros, que abandonen el régimen de subsidios a la exportación, que dejen de impedir la colocación de nuestros productos, que dejen de atenaciar la economía de los países menos desarrollados. Tendremos la fuerza moral, y esto es importante, no es baladí. Alguna vez por fuerza moral se terminó en la historia de la humanidad la esclavitud. Y nosotros tendremos entonces que ir a decirles al norte cuán agradecidos estamos por todo lo que hicieron en defensa de nuestros derechos humanos, cuántas vidas salvaron. Pero también con franqueza les tenemos que decir que esa solidaridad que pusieron de relieve es una solidaridad post-mortem, porque tuvieron que nombrar esas comisiones de derechos humanos porque en su turno no supieron ser solidarios con las democracias pobres del mundo. Podremos ir a decirles también a los países del norte, sin estridencia, sin amenazas, que nos alegramos mucho del nivel de vida que han alcanzado sus pueblos, pero que estamos firmemente decididos a impedir que ese nivel de vida se logre sobre la base del deterioro del nivel de vida de los pueblos en vías de desarrollo. Fuerza moral, entonces, es la línea de un pensamiento que se está generando, que viene desde los tiempos primeros, cuando salimos de la sociedad mágica, de la sociedad tribal, que viene desde los griegos, si ustedes quieren, en esa dicotomía tremenda: por un lado, los que estaban en la defensa del Estado por sobre el hombre, por un lado los que eran los ideólogos de los dictadores, Platón, Aristóteles, y terminan en Hegel, el ideólogo de las dictaduras modernas. Por el otro lado, Sócrates, Pericles, Kant, del que es discípulo Krause, que influye sobre Irigoyen, con su idea de la virtud universal, con su idea de todo lo que significa la igualdad de las naciones, con esa necesaria justicia universal por la que tenemos que seguir luchando. Este es el camino preciso, esto es lo que se va a imponer, esta es la lucha de la humanidad de hoy. Entonces, a cuidarnos de nuestras actitudes, a no dejarnos separar por lo que es absolutamente secundario de la definición básica, a encontrar el andanivel dentro del cual podemos movernos con nuestras diferencias, pero sabiendo a qué atenernos con relación a lo esencial. Estas son responsabilidades del conjunto, más allá de las diferencias políticas. Nos ha costado mucha sangre recuperar la democracia, y tenemos que cuidarla, y tenemos que alimentarla, y tenemos que engrandecerla, y tenemos que potenciarla, y tenemos que complementarla, y tenemos que ayudarla en todos los terrenos y en todos los campos, demostrando sobre todo nosotros que hablamos de la ética, de la solidaridad, que esta no es una frase retórica, sino encontrar la manera de hacerla explícita, salir de nuestros comités, de sus cuatro paredes para ir afuera, que nadie piensa que cumple con su deber, porque haga una conferencia semanal para analizar cualquier problema importante del municipio, de la provincia o del país, para hablar siempre a las mismas 50 o 100 personas que gustosas escuchan. Esto sirve, porque hay que formar los cuadros, pero además hay que hacer las comisiones social directa, acción directa, hay que llegar con un remedio, hay que llegar con un médico, hay que llamar a los niños para que vengan a estudiar a las casas del partido, a ayudarles a hacer los deberes, hay que alfabetizar, hay que demostrar que la política se acerca a la vida cotidiana de la gente.
De lo contrario no tiene sentido. Y lo que es peor, cuando caiga alguno el día antes de la elección con una boleta para pedir el voto, seguramente haga bien la señora o el señor que lo recibe en darle con las puertas en la nariz, porque no es cuestión de ir a pedir un voto que no ha sido correctamente trabajado en el buen sentido de la palabra, demostrando una solidaridad permanente y definiendo las filosofías básicas de un accionar. En esto estamos. Esto es lo que tenemos que lograr. No nos vengan con los cuentos de las vereditas. Nosotros no estamos ni en la del sí ni en la del no. No nos alcanzan las vereditas. Nosotros tenemos que transitar las grandes avenidas del país. Tenemos que caminar como corresponde. Juntos todos otra vez. Cada uno sin duda, como antes, llevando su pequeña bandera partidaria, pero dejando que por delante de todo vaya la celeste y blanca, hablando de la construcción definitiva de la nación argentina. Muchas gracias. Seguidamente, el doctor Alfonsín va a responder gustosamente las preguntas de los presentes. Para eso se han distribuido 2 micrófonos en la sala, allí hay uno, y tenemos otro micrófono aquí también movible para llevarlo hasta el interior de la sala. Así que cuando guste podemos comenzar con las preguntas al doctor Alfonsín, si son tan amables. Yo sé que se va a animar primero, me da una señal. A ver. No, me parece que hablaba demasiado largo entonces. Ya que el reto fue tan importante a las señoras, lo mío no es una pregunta, doctor. Es simplemente decirle que con ustedes los jóvenes aprendimos, o los medianamente jóvenes, aprendimos a emocionarnos con nuestro sentimiento político. Yo tengo que agradecerle esta emoción de hoy, que es la misma que la que teníamos en el 83. Y tengo que agradecerle su actitud preclara en el análisis de este tiempo que nos ha alegrado y que nos ha dolido tanto, tal cual usted lo ha dicho. Tengo que agradecerle la honestidad de su tiempo de trabajo. Tengo que agradecerle el gesto doloroso y grande de haber dejado el gobierno antes de tiempo. Tengo que agradecerle su actitud tan recta, tan firme como líder, como dirigente de esta Unión Cívica Radical de siempre. Gracias, doctor. Unión Cívica Radical, doctor. Bueno, muchísimas gracias.